compañeras y compañeros de Colombia, Ecuador y Perú. Bienvenidos y bienvenidas al programa andino de formación Líderes y Lideresas para el Cambio Climático y la Transición Justa. Nos convoca el inicio del segundo módulo, especialmente de la primera unidad, denominada Marco Institucional Internacional para la Gestión del Cambio Climático. Esta unidad será desarrollada por la profesora Sandra Sánchez Calderón de la Hermana República de Bolivia. La profesora Sandra Sánchez es administradora de empresas, magíster en finanzas, consultora en fortalecimiento de capacidades en gobernanza energética, investigadora en gobernanza energética, abordando temas diversos como transparencia, impacto de la transición energética, encadenamiento productivo, cuidado socioambiental, entre otros temas. Bien, sin más, lo voy a dejar la palabra a la profesora Sandra Sánchez para que desarrolle esta unidad. Buenas noches, profesora, nuevamente y con el uso de la palabra. Hola Hernán, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar acá dando esta información que es muy importante sobre el tema del cambio climático, qué se viene, cómo se está gestionando. Me gustaría verlos, si pueden poner sus cámaras algunos para poder conocerlos. Me gustaría que sea un poco interactiva. Ahí está William. ¿Cómo estás, William, de Colombia? Buenas noches. Bien, profesora Sandra, buenas noches. ¿Cómo estás, Qué gusto William? Qué poder gusto estar con conocerte. usted en este espacio. El gusto es mío. Ahí está René. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Profesora, muchas gracias por este espacio y le saluda René hasta Ecuador acá. Oh, desde Ecuador. Parece que estás Sí. caluroso allá, pero estás con polera. Aquí estamos con frío en Está Bolivia. normal la temperatura, profesora, normal, ni frío ni caliente, los parámetros normales. No, está muy bien, pero yo te veo bien caluroso. Aquí estamos como que en invierno, pero a propósito del cambio climático, tenemos generalmente 4 nevadas al año en el invierno y hoy esta vez no ha habido ni una. Y estamos a la espera de que haya una nevada posiblemente antes de que se vaya el invierno, pero ha cambiado tanto el clima que estamos así, un invierno ya sin nevada después de muchos, muchos años. Bueno, René, bueno, No muchachos, se vamos a escucha. empezar. ¿No se escucha? Me van a Apenita. avisar cuando se escucha. Hernán, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, Sí. me van diciendo si es que se corta o algo, ¿ya? Em, Me gustaría hacer un poco interactivo esto, si es posible, si están en las condiciones, vemos. Yo voy a aprender igual de ustedes, como dijo Hernán, creo que aprendemos juntos. Creo que hay un micrófono que está, em, es Denis, está por ahí. Sí, bueno, voy a empezar poniendo la presentación. A ver, ahí me avisan si se está viendo. ¿Sí? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesora. Listo. Gracias, William. Bueno, el contenido hoy día lo vamos a dividir en 4 partes. Una parte que es la introductoria para ver la importancia de ver el marco institucional para la gestión climática. Luego vamos a ver la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es como un paraguas, digamos, que tiene todo este marco institucional. Luego otros instrumentos para la gestión, ¿no? Que son, los he abordado más desde el punto de vista agrícola. Y como cuarto punto, la relación que hay entre el trabajo decente y el cambio climático. Lo que yo espero esta noche con ustedes es fortalecer sus competencias y sus capacidades en cuanto al marco internacional sobre la gestión del cambio climático. Competencias me refiero a que ustedes puedan entender qué significa la Convención Marco, el Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, ¿no? Y ciertos términos que vamos a usar, que cuando ustedes escuchen hablar les signifique algo,
le tengan un concepto claro y sobre todo que esta información pueda ayudar a mejorar su participación en todos los diálogos relacionados a mitigar impactos climáticos y lo que es la creación de empleos verdes, porque la transición energética es algo que estamos atravesando en todo el mundo. No es una moda, es decir, esto no va a pasar de aquí a unos años, sino es que tenemos que empezar a caminar junto con la transición energética. Y esto trae oportunidades, trae también desafíos para todos los trabajos que desempeñamos en nuestros países. Entonces, empezando con la introducción y qué se entiende por un marco institucional para la gestión del cambio climático, esto es una red de organizaciones y acuerdos que buscan proteger a las personas, las tierras, los recursos del impacto del cambio climático. ¿Ya? O sea que estamos hablando de que hay un objetivo, ¿no? Que es luchar contra el cambio climático. Y para ello tenemos unas organizaciones, ¿no? Que sostienen este objetivo y que han creado herramientas. O sea, ¿cómo vamos a llegar a ese objetivo? Y la idea es que todos unidos vayamos todos los países caminando en una misma línea. ¿Qué países son los que más contaminan? Tal vez ustedes ya han visto esto en otro módulo, solo lo vamos a recordar, que en estos 15 países está el 75% de la contaminación mundial, donde China se lleva la flor, casi con más del 30% de la contaminación. Estados Unidos está en segundo lugar. Tenemos a la India, Rusia, Japón, Indonesia. Si hablamos de América Latina, podemos ver a dos países ahí que tienen un porcentaje dentro de esta contaminación, que es México, que estaría aquí con 1.5%, y Brasil con 1.3%. ¿Por qué quiero dar esta información o recordarles? Porque el cambio climático impacta directamente, ¿no? En lo que es el trabajo y las comunidades. Estos fenómenos que tenemos hoy en día de las sequías, inundaciones, las olas de calor, los cambios en los ciclos de los cultivos, ¿no? Estas inundaciones que hacen que se reduzca la productividad agrícola, por ejemplo, las afectaciones en la fertilidad del suelo, que disminuyen igual la producción, la calidad de las cosechas, el calentamiento global, ¿no? Que tiene un efecto también de distribuir el rango geográfico de las plagas y enfermedades, ¿no? Eso se ha dado mucho en mi país, por ejemplo, en Bolivia, plagas que antes eran de ciertos lugares, nada más, digamos, del trópico, de repente están empezando a migrar a lugares más secos. La escasez del agua, el cambio climático altera los ciclos hidrológicos. Y ustedes saben que el agua es vida. Si no hay agua, no hay una producción de alimentos. Y eso también encarece el costo de vida. Acá en Bolivia hemos tenido muchos problemas en relación a la producción de la papa. Para nosotros la papa es de primera necesidad, digamos, ¿no? Los bolivianos somos muy paperos, pero dado que ha empezado a cambiar los ciclos de los cultivos, se han producido inundaciones, no hemos tenido una producción de papa este año como la que solemos tener. Y de 40 bolivianos que valía una arroba, ha pasado a costar 90 bolivianos. Entonces, tenemos una afectación directa en la vida también, en lo que es el encarecimiento de los costos. Todo nos empieza a costar más. Y si nos vamos ya directamente al trabajo, tenemos algunas estadísticas bastante interesantes. Por ejemplo, miren, 1.2 mil millones de puestos de trabajo dependen de los servicios del ecosistema. Si este ecosistema se va degradando, vamos a perder esa cantidad de trabajos. Después, si colapsan las poblaciones de peces, perderíamos alrededor de 86 millones de empleos en todo el mundo. Pueblos indígenas y personas rurales dependen del ecosistema para supervivencia, porque sabemos que ellos lo que cosechan es lo que también consumen. Y hacia el 2032, o sea que estamos ya casi a la vuelta de la esquina del 2030, se perderían 2% de las horas de trabajo por ser demasiado calurosas.
No sé si han visto una noticia, en abril de este año, en Brasil hubo una sensación térmica de 62 grados centígrados. O sea, era básicamente como entrar a un horno, digamos, y es imposible trabajar así, ¿no? Entonces, realmente es un tema más que urgente el abordar el cambio de los gases de efecto invernadero, de controlarlos para empezar a mejorar nuestro clima, que ya está tan deteriorado. Probablemente no podemos dar ya marcha atrás, ¿no? Pero tenemos que ir mitigando todo lo que se viene, ¿no? Y esa es la idea sobre la cual empieza a nacer este acuerdo, estas convenciones, estas organizaciones, estos protocolos. Ahora quiero mostrarles un video, sobre todo para que vean la importancia que tiene un marco institucional. Aquí van a ver, esta es una cumbre de Copenhague, qué es lo que pasa con los países no se pueden poner de acuerdo, luego sí alcanzan acuerdos, pero bueno, todavía es larga la, la, la tarea que tenemos para poder paliar nuestra crisis climática. Entonces, quisiera que lo vean con una mirada de qué importante es tener este marco institucional, ¿ya? Me van a avisar si se escucha. Si no se escucha, me avisan para que pare y lo vuelva a poner. Ya lo pongo. No se escucha, profesora. ¿No se escuchaba? No, no, No. no, no tiene audio. Qué raro. A ver, ¿y dónde podré colocar el audio? A ver. Tal vez si lo pongo de acá directo, ¿me avisan? Ahí sí. Ahí sí se escuchaba. A ver, voy a ver al compartir si es con audio más. Ahora sí, ya sé cuál era. Ahora sí se va a escuchar. Ahora sí, ¿verdad? Si alguien puede decirme si se escucha. Sí, doctora, dale F5 para que Ah, te amplíe pantalla. Dale, bien. ya está. Listo. Sí se Va, escucha, profesor. vamos. Bueno, ahí está más o menos un resumen de cómo ha ido transcurriendo
estos espacios, digamos, en los que los países han ido participando. Quisiera saber si a alguien se le viene alguna idea a la cabeza de por qué es importante, digamos, el marco institucional. Si hay alguien que quiera participar, no es necesario que prenda la cámara, solamente que diga algo, no hay problema. Por ejemplo, podría ser el tema de objetivos. Si ustedes se dan cuenta, qué importante es definir un objetivo en común. No sé si les pasa, pero hasta en la casa a veces es difícil llegar a acuerdos, ¿no? Sobre una determinada cosa. Entonces, el generar, por ejemplo, un objetivo en común y aceptarlo ya es como un primer paso que hemos dado para poder paliar esta crisis climática que tenemos en el mundo. Otra parte muy importante es generar los compromisos, ¿no? Porque está bien, tenemos un objetivo común, pero ¿qué nos vamos a comprometer? Cada uno debe irse comprometiendo en función al objetivo que hemos determinado. Después, ¿cómo monitoreamos esto? Porque no es solamente comprometernos, sino hay que hacernos un seguimiento para ver si estamos cumpliendo esos compromisos. ¿No? También tenemos que coordinar las acciones, coordinar en algún lugar donde nos vamos a sentar todos y vamos a definir cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Cómo estamos avanzando. Y finalmente, financiamiento y apoyo tecnológico, porque muchos países que puedan tener y quieran tener unas metas arriesgadas no cuentan con recursos, sobre todo en nuestros países que están en vías de desarrollo. Tenemos todavía muchas necesidades básicas insatisfechas, por lo que no podemos ocuparnos de la transición energética como quisiéramos, pero estos marcos institucionales internacionales nos dan posibilidades para poder acceder a financiamiento y también apoyo tecnológico, porque no tenemos esa expertise para poder crear parques eólicos, solares, ¿no? Estas industrias de biodiesel, bioetanol, el tema de la circularidad en los procesos, son cosas que están desarrolladas por, por los europeos, por los americanos y que pueden traer, digamos, toda esta información y estos espacios son en los que se van compartiendo estas lecciones aprendidas, ¿no? O sea que quiero que vean que es muy importante porque esto es como un pilar, ¿no? Que sostiene actividades en la que los países vamos actuando como una comunidad hacia un mismo objetivo. Actuamos como un escudo para darle continuidad a un proceso para luchar contra el cambio climático. Le damos sostenibilidad porque estamos de acuerdo que si cada uno va haciendo sus actividades de manera dispersa, no vamos a avanzar a nada, no vamos a avanzar hacia un objetivo común. O sea, juntos podemos avanzar más que haciéndolo de manera separada y es este marco institucional el que ha generado esta posibilidad de trabajar juntos. Entonces vamos a empezar hablando de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que les había dicho que es como un paraguas, como la fuente, como de donde nace todas las otras organizaciones, programas, herramientas, normas, negociaciones, todo nace dentro de esta Convención Marco de las Naciones Unidas. Y quiero explicarles un poco, tomando en cuenta la parte histórica, ¿no? Para explicarles cómo se crea esta convención. Y para eso utilizo dos momentos en el tiempo. Aquí tengo una foto que es el lago de Oroville, en California. La que ustedes ven a mano izquierda es en 1900, una foto que se toma en 1900, y la otra foto que está a la derecha es la misma foto, pero que se toma en el año 2016, ¿no? Como ven, realmente el impacto del cambio climático se ve claramente en lo que ha pasado con este lago.
Y es que en los 1920 a 1949 había un control de los recursos naturales a nivel mundial, pero en realidad este control iba más enfocado en adecuar los recursos naturales para generar un desarrollo económico en el mundo. Ese era el enfoque, los mecanismos iban en esa línea. En 1949 a 1968 ya se empieza a hablar sobre el uso que se les está dando a estos recursos, que se están agotando, pero no se llega todavía a hablar de la importancia que es conservarlos, ¿ya? Entonces vamos avanzando en el tiempo y también vamos avanzando con el enfoque que vamos dando, porque en eso vamos haciendo investigaciones, ¿no? El mundo empieza a hacer investigaciones científicas y vamos viendo que el planeta se está empezando a calentar y que tenemos algunas cosas que están empezando a cambiar. Es en 1968, entre 1968 a 1992, cuando se da la primera cumbre de la Tierra. Y es ahí donde se empieza a hablar por primera vez de la cuestión del cambio climático, ¿ya? Ahí ya se ven principios de conservación, mejora de los medios humanos, un plan de acción, ya se empiezan a dar recomendaciones. Y para 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, es que se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Este en realidad es un tratado internacional que establece el marco para las negociaciones y acciones globales contra el cambio climático, ¿no? Entonces, de lo que hablamos es que esto se trata de un acuerdo entre estados que está regido por el derecho internacional, es decir, que si Bolivia o Ecuador, Colombia dice yo me sumo a este tratado internacional, este tratado es de cumplimiento obligatorio, está por encima de nuestras constituciones políticas inclusive. ¿Ya? Entonces, este tratado quiere resolver un problema concreto y el problema es luchar contra el cambio climático. Así es como se crea. Al principio ha sido adoptada por 178 países y luego, hoy en día son 197 países los que forman parte de este tratado, más la Unión Europea. Entonces, lo que quiere dar este convenio es estabilidad y seguridad al mundo, ¿no? Para que podamos seguir adelante en este planeta que yo digo que aquí somos los huéspedes, nosotros, ¿no? El objetivo de la convención. A mí me gusta explicar un poco el tema del calentamiento global, como que el mundo está dentro de un invernadero, ¿ya? Pero esto, dentro de límites y de parámetros establecidos, es correcto, porque los gases de efecto de invernadero son necesarios para mantener a nuestro mundo en un determinado grado centígrados que permiten que haya vida, ¿no? Entonces, hay un equilibrio entre los gases de efecto invernadero y el procesamiento que hace de ellos el planeta, que es de manera equilibrada. Sin embargo, cuando ya tenemos las actividades humanas que empiezan a emitir demasiadas concentraciones de gases de efecto invernadero, es que empezamos a perder este equilibrio y la Tierra pierde la capacidad de absorber estos gases y empezamos a calentarnos dentro de ese invernadero, empezamos así como a calentarnos. Entonces, lo que dice la convención es que queremos estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, o sea que queremos volver a la figura 1, ¿no? Que restablecer este equilibrio en el mundo. ¿Para qué? Para que aseguremos que la producción de alimentos no se vea amenazada, para permitir que el desarrollo económico también proceda de manera sostenible. Ese es el objetivo con el que se crea la convención y en el cual están de acuerdo todos los países porque todos al final estamos siendo afectados por este calentamiento de una o de otra manera. ¿Qué compromisos asumen los países? Los países tienen que publicar inventarios nacionales de sus emisiones. O sea, tienen que decir, yo voy a reducir mis emisiones en tal porcentaje. También tienen que publicar programas. O sea, voy a reducir
mis emisiones y ¿cómo lo voy a hacer? Voy a implementar programa A, B y C en mi país. Y además voy a compartir ciertas tecnologías que yo sé con otros países para que podamos utilizarlas. Esos son los compromisos que los países asumen dentro del convenio. Y también se crean instrumentos de reporte. Como les había dicho, adelante, no vale la pena que nos comprometamos, sino tenemos que tener un monitoreo de cómo vamos avanzando y la convención tiene 3 instrumentos para que los países vayan reportando sus avances. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, las comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización. Uno es anual, el otro se da cada 4 años y el otro es cada 2 años. Entonces, estos son medios de seguimiento y control para todos los países. Ahora quiero entrar a hablar un poquito sobre los hitos más importantes del marco institucional, cómo ha ido este marco institucional creándose, haciéndose cada vez más grande y más específico además para poder luchar contra el cambio climático. Y es que en 1997 nace el Protocolo de Kioto. Pero miren que nace en 97, pero recién se aplica el 2005. Entra en vigencia, o sea, pasan 8 años para que entre en vigencia. Ustedes dirán, pero cuánto tiempo pasa desde que se adopta un protocolo hasta que se pone en vigencia? Y es porque hay todo una serie de pasos que hay que llevar. Primero, cuando en la convención sale el protocolo, los países dicen, bueno, yo no sé si quiero estar, pero voy a preguntar. Vuelven a su país, preguntan si se van a adherir al protocolo, retornan a la siguiente reunión y dicen, sí, yo voy a adherirme. Entonces lo suscriben. Luego que lo suscriben, llegan a su país y lo tienen que ratificar. ¿Qué significa esto? Es que cada país tiene que elaborar una ley nacional en la que diga que ratifica la adhesión, en este caso, al protocolo de Kioto. Y de esa manera es que el país ya está dentro del protocolo de Kioto. Pero ustedes saben, cada país tiene sus tiempos, ¿no? Y en los protocolos no vale la pena que entren en vigencia con 2 países, por ejemplo, que hayan firmado, o con 4 países, sino lo que se espera es que sean muchos los países que se adhieran para comenzar la implementación del protocolo para que tenga efectos, ¿no? Porque si son pocos países no va a tener ningún efecto en el cambio climático. Entonces, para 1997, 84 países han dicho, yo quiero entrar, pero solamente 46 llegan a ratificar con sus leyes nacionales. Entonces, han tenido que esperar hasta el 2005, cuando ya eran 180 países que se habían adherido y se habían además ratificado. Hablando ya un poquito sobre el Kioto, vamos a hablar algunas características muy importantes que ustedes tienen que conocerlas, que cuando escuchen Kioto les venga a su cabeza, ya sé qué es. Por ejemplo, establece objetivos específicos y vinculantes de reducción de emisiones para los países desarrollados basados en los niveles de emisiones de 1990. ¿Sí? Entonces, vinculante, yo creo que ustedes conocen muy bien esta palabra, ¿no? El vinculante le da un efecto a una norma de un carácter de obligatoriedad. Cuando no es vinculante, me obliga a cumplirla. Cuando es vinculante, debo respetar todo lo que estoy suscribiendo y todo lo que estoy firmando. Entonces, esta es una característica de Kioto que era vinculante. ¿Qué pasaba si no cumplía? Es que tenía sanciones. ¿Cuáles eran las sanciones de los países? Era, por ejemplo, que el siguiente año debían compensar el hecho de no haber cumplido lo que habían acordado. También iban a ser supervisados por el incumplimiento de manera mucho más estricta, iban a tener una supervisión estricta. Y se les suspendían unos derechos a ciertas herramientas de flexibilización que tenía este protocolo. Esas eran las sanciones. No eran sanciones económicas, sino eran por este lado las sanciones que lo hacían vinculante.
Y además este protocolo estaba enfocado en la reducción de emisiones, pero para los países desarrollados. Ya se enfocaba más en China, en Estados Unidos, en la Unión Europea, ¿no? Estaba más enfocado a ellos, este protocolo, a que ellos trabajen más fuertemente en reducir sus emisiones. Ha entrado en vigor el 2005 y establece 2 periodos para reducir las emisiones. Entonces dice, primero, del 2008 al 2012 se van a comprometer a reducir el 5% de sus gases de efecto invernadero. Y del 2013 al 2020 van a comprometerse en reducir el 18% de sus gases de efecto invernadero. Esta era la idea, digamos, sobre la cual deberían trabajar los países, pero lamentablemente, en la primera fase, pocos países han llegado a cumplir las metas. Y ya en la segunda fase, ya los países, muchos han ratificado que no era viable reducir en un 18%. ¿No? Entonces, aquí como ven, el 2012, por ejemplo, ya los países han pedido una extensión del plazo. El 2013, el IPC, que es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es una institución que saca evaluaciones científicas sobre el cambio climático, también estandariza los mecanismos para controlar los gases de efecto invernadero de los países, ¿no? Da metodologías para que todos podamos calcular estos gases de la misma forma y así también podamos medirnos de la misma forma, porque si no, cada país tendría una metodología diferente y nunca podríamos estandarizarnos, ¿no? Entonces, este panel intergubernamental que se llama el IPCC es una instancia muy importante de la convención que saca informes y el 2013 dijo, no estamos pudiendo avanzar con el protocolo de Kioto, los países no están comprometiendo y tenemos que generar otro protocolo que nos ayude a dar más pasos, porque el ambiente se está degradando cada vez más. Entonces, el 2014 se presenta un borrador de un protocolo a ser implementado en la COP21, que viene a ser lo que muchos deben conocer, el Acuerdo de París. El Acuerdo de Kioto se mantiene vigente, ¿no? Se mantiene vigente, pero nace el Acuerdo de París. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de París? Acá ya el acuerdo pone un número, ¿no? Vamos a mantener el aumento de la temperatura global debajo de 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales y vamos a continuar esfuerzos para limitar el aumento de calor al 1.5 grados Celsius. Entonces ya es mucho más específico. Otra particularidad es que involucra a todos los países. Ya no solo dice solamente China, Estados Unidos van a comprometerse, sino abre el paraguas y dice todos los países nos vamos a comprometer a tener esta meta y andar y avanzar con programas para cumplirla. Entonces, cada país dice tiene que establecer sus propias contribuciones determinadas a nivel internacional. Igual deben conocer ustedes las famosas NDCs. Las NDCs no son más que planes de acción climática, donde se establecen objetivos de reducción de emisiones y cómo vamos a alcanzar esos objetivos, ¿no? Cada país tiene que presentar estos planes de acción, comprometerse a realizarlos, comprometerse a revisarlos y cada 5 años tiene que actualizarlos, ¿no? Tiene que mejorarlos, cada vez presentarlos con mejoras, siendo más agresivo, digamos, en sus metas. Hay un sistema de transparencia también y rendición de cuentas en el tema del Acuerdo de París. Hay un balance mundial que se lleva a cabo cada 3 años, donde decimos el conjunto de planes del mundo llega a cumplir el objetivo de no subir los 2 grados Celsius en la temperatura global, ¿no? ¿Sí o no? El año pasado, el 2023, se ha hecho este balance mundial y las conclusiones de la COP han sido que se han hecho muchos esfuerzos, pero que no son suficientes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
que lamentablemente todas las promesas de los países llevan al mundo a un calentamiento aproximado de 2.5 grados Celsius y que eso está por encima del objetivo que se tiene. Entonces, lo que se ha dicho es que al 2030 es necesario que reduzcamos los gases de efecto invernadero en un 43%, ¿no? Es la nueva meta a poder alcanzar por todos los países, porque ha sido como una llamada de atención de decir, no estamos logrando el objetivo comprometido. En temas de vinculante o no vinculante, que eso es muy importante, ¿no? Ver si realmente esto lo van a cumplir los países o no lo van a cumplir los países. Y es que el Acuerdo de París es parcialmente vinculante. ¿En qué es vinculante? En que todos los países tienen que generar sus compromisos nacionales, ¿no? Sus planes tienen que presentar todos los países. También tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. Tienen que mostrar cómo están avanzando, todos los progresos que tienen en relación a sus planes. Y también están sujetos de una revisión global, ¿no? Cada 5 años, como había dicho, se hace un balance mundial y los países tienen que estar abiertos a dar toda la información para hacer este balance mundial. Esos son 3 aspectos que los países deben cumplir sí o sí. ¿Cuáles no son los aspectos vinculantes? Por ejemplo, los objetivos de las emisiones. Los compromisos de bajar las emisiones son flexibles. Es decir, que si un país se compromete a disminuir en cierto número sus emisiones y no cumple, no enfrenta sanciones legales ni internacionales directas. Otro aspecto que no es vinculante son las promesas de financiamiento, porque hay compromisos de los países desarrollados para proporcionar dinero, presupuestos para el cambio climático para los países en desarrollo. Pero estas cantidades específicas y los mecanismos tampoco son vinculantes. O sea, pueden comprometerse, pero puede que esos compromisos no lleguen a ser reales y tampoco hay una obligatoriedad. Perdón, se me va a acabar la batería, así que voy a poner. Ya estamos. Ok, entonces el Acuerdo de París es parcialmente vinculante, combina elementos obligatorios con elementos voluntarios. Buscaba el Acuerdo de París equilibrar la flexibilidad necesaria para obtener una amplia participación de países con la necesidad de establecer un marco sólido para la acción climática, ¿no? Esa ha sido la idea, que entren todos los países y vamos avanzando de a poco en un objetivo. Porque cuando empezamos a mantener las cosas más rígidas, los países empiezan a desmarcar automáticamente y si no tenemos adentro a China, a Estados Unidos, ¿no? A Rusia, Japón, los países asiáticos, pues mucho no vamos a poder hacer con la gestión climática porque son los países que más contaminan. Entonces, por eso se le ha dado esta flexibilidad, digamos, para avanzar con un objetivo, aunque sea tenemos a todos, pero vamos avanzando de a poquito. Esta es la organización del convenio marco, ¿no? Tenemos acá las Naciones Unidas como una organización de donde se nace este tratado. Tenemos acá 2 órganos subsidiarios. Estos órganos subsidiarios son como 2 asesores, ¿no? Uno es un asesor que es científico y tecnológico y el otro órgano subsidiario es como de ejecución. También tenemos una secretaría que es la que se encarga de organizar, ¿no? Ustedes también en sus comunidades deben tener esa parte de la secretaría, que es la que organiza, la que llama, la que pone las mesas, ¿no? La que define el lugar, etcétera, etcétera. Y tenemos la conferencia de las partes, las famosas COPs, que ustedes deben conocer, que se realizan cada año, que en realidad lo que la COP hace es revisar y evaluar, ¿no? La implementación de la convención, cómo estamos avanzando. Y 2 herramientas que se tienen muy importantes es el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, ¿no? Estas 2, como les dije, Kioto todavía está en vigencia para algunos países, pero obviamente ya la mayoría se han sumado
a lo que es la conferencia de las partes del Acuerdo de París. Entonces, estos son pactos, digamos, ¿no? Entre los países para poder avanzar hacia el bien común, hacia el cambio climático. Y ahora voy a avanzar un poquito hablar sobre la conferencia de las partes, porque es una instancia anual que es muy importante, porque es donde se van evaluando los progresos de la lucha contra el cambio climático. También se negocian y se adoptan nuevos compromisos, nuevas políticas, se promueve la implementación de los acuerdos, ¿no? En estas reuniones que se llevan a cabo cada año es donde vamos avanzando hacia el cambio climático. Van saliendo programas, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, un programa que es específicamente para la agricultura, hay otro que es específico para el trabajo justo, ¿no? También para el tema de género, para el tema de niñez, se van dando diferentes ramas de programas que se desarrollan en estas COPs y que los países se van sumando y se crean diferentes ya espacios y mesas. Si bien esta es una instancia que es en una determinada fecha en el año, durante el año se van realizando muchas mesas de trabajo, que no solamente son presenciales. Ahora ya con la virtualidad, las mesas de trabajo están abiertas a lo virtual, donde uno puede participar desde su casa. Solo hay que empezar a hacerle seguimiento y a integrarse a estas mesas de trabajo. Entonces, las COPs, las conferencias de las partes, son reuniones anuales. El año pasado en Dubái, este año va a ser en Azerbaiyán. Tenemos una participación global porque van miembros de los países, van ONGs, asiste el sector privado, también asiste sociedad civil a estos encuentros. Se ven objetivos específicos, hay una agenda sobre la cual se trabaja cada una de estas reuniones de la COP. Se realizan también, como les había dicho, eventos paralelos, hay mesas de trabajo que se van dividiendo y luego se suman alrededor de, más o menos esto toma unos 10 días las COPs. Entonces van haciendo muchos eventos y al final tienen un evento en conjunto grande donde se dan todas las determinaciones, todos los avances que se han dado, se toman decisiones, se toman acuerdos. Entonces es un espacio fundamental para darle seguimiento a la convención y a estas herramientas del cómo vamos luchando contra el cambio climático, que es Kioto y que sobre todo es el Acuerdo de París. ¿Qué avances han habido en torno a los países, en torno al Acuerdo de París? Por ejemplo, Perú y Colombia son uno de los pocos países que han actualizado sus NDCs, sus planes nacionales, han aumentado sus metas de reducción de emisiones. Perú ha puesto un fuerte énfasis en la protección de sus bosques amazónicos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, ha avanzado en la implementación de proyectos de energía renovable, como el tema de la hidroeléctrica, por ejemplo. Y eso ha hecho que dependa menos de los combustibles fósiles, ¿no? Porque ya su energía está siendo construida a partir de energía que viene del agua y están restando ya el uso de la energía producida a partir de los combustibles fósiles. Son avances muy importantes. Y en Bolivia, caso de mi país, el enfoque que hemos tenido es más a desarrollar políticas de adaptación en áreas rurales y comunidades indígenas, ¿no? Estas comunidades que son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y hemos desarrollado políticas que se enfocan a la gestión sostenible del agua y la agricultura resiliente al clima. Y he subrayado la parte de agricultura resiliente al clima porque es un término que por lo menos para mí ha sido bastante nuevo, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe qué significa resiliente. A ver si hay alguien por ahí que quiera participar. Ya me he cansado de hablar. ¿Nadie se anima? Bueno, La resiliencia es, adelante, Hola. hola, ¿cómo estás? adelante, Tatiana desde adelante. Colombia.
Resiliencia en nuestro país es ponerse en los zapatos del otro, el sentir del otro. Es esa ayuda que necesita el otro por su necesidad y si yo puedo, le colaboro. Esa es la resiliencia. Perfecto, Tatiana, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Sí, buenas noches con todos, compañeros. Bueno, es Leder, la forma de adaptarse ante la adversidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, creo, con este cambio climático. No podemos detenerlo, pero sí podemos adaptarnos y mejorarlo, ¿no? Que es el objetivo que tenemos en mente. gracias, Leder. Súper. ¿Otra persona tal vez que quiera participar sobre qué es la resiliencia? Y es como la Pierre. capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar eventos y dificultades difíciles, ¿sí? Ser uno capaz de sobreponerse y salir adelante, vencer esos problemas, por ejemplo, los problemas de economía, los problemas hoy con el cambio climático, recuperar, por ejemplo, los bosques, todo eso que pues tienen que ver con la capacidad del ser humano de readaptarse y resistir para sobrevivir y poder salir adelante de todos estos procesos. Así es, William. Pierre Clay Herrera. Hola, buenas noches a todos y Bueno, todas. Sí, entendería yo que cuando se habla del concepto de resiliencia, lo que estamos hablando es de la capacidad de poder superar situaciones adversas, adaptándose, recuperándose y volviendo a, digamos, iniciar un proceso o retomar los procesos en condiciones, ojalá mejores, ¿no? perfecto. ¿Y alguno tiene una idea de alguna eh, herramienta, digamos, que traiga esta agricultura resiliente al clima? ¿Alguna idea por ahí de qué podrá ser? Porque sí, estoy totalmente de acuerdo, han dado todos en el concepto, ¿no? Que significa adaptarse a situaciones difíciles, ¿no? Eso pasamos igual cada uno de nosotros, no solo en el trabajo, sino en las diferentes situaciones que se nos presenta en la vida y nos vamos adaptando de la mejor manera a lo que nos viene. Y en este caso de la agricultura, son todos estos cambios que empiezan a ver que vienen de la mano del clima, que significan desafíos, por un lado, pero también por el otro, oportunidades. Entonces, por ejemplo, hay unos ejemplos que he encontrado bastante interesantes, son los sistemas de riego eficientes. Sí, ¿de dónde mismo sale la F? Seguro la que A mismo. ver, Marvin, no, está charlando, Marvin, pensé que quería participar. Los sistemas de riego eficientes, ¿no? Que son tecnologías de riego por goteo o riego por aspersión, pero de alta eficiencia. Entonces, utilizan menos agua, reducen el desperdicio y como hay esto de la sequía, entonces se necesita también menos agua para utilizar. Otra herramienta, digamos, para una agricultura resiliente, la conservación del suelo en el uso de abonos verdes, ¿no? Que ayudan a mantener la estructura del suelo, aumentar la retención del agua, reducir la erosión, entonces haciendo que el suelo sea más resistente a los eventos climáticos extremos que vamos viviendo en estos días. También tenemos los cultivos tolerantes al estrés climático, ¿no? Que son ya unas variedades de cultivos que son más resistentes a las sequías, al calor, a inundaciones. Y así vamos avanzando. Igual esta parte de la integración del ganado y cultivos, no sé si alguien igual ha visto esta nueva forma de hacer, ¿no? Donde se combinan eh, la agricultura y también la ganadería, ¿no? Y estos se combinan para mejorar la eficiencia de los recursos, ¿verdad? Creo que ahora vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una pequeña recapitulación que hemos visto de lo que se trata la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es un tratado, ¿no? Que tiene como objetivo luchar contra el cambio climático,
restablecer ese equilibrio que teníamos para dejar de calentar nuestro planeta. Hemos hablado también de que tiene un brazo operativo, que es la Secretaría, y también que tiene 2 herramientas, ¿no? ¿Cómo logramos este equilibrio? Bueno, primero se ha hecho Kioto, que no ha ido muy bien en la implementación. Después hemos entrado desde el 2015 y es en el Acuerdo de París donde hoy en día vamos haciendo nuestros avances y nuestros progresos, y estos avances y progresos los vamos dando en la conferencia de las partes, en las COPs. Cada año vamos reuniéndonos ahí y vamos viendo nuestros avances. También si, como hemos visto el año pasado, no estamos avanzando mucho, entonces recibimos jalones de oreja de que hay que poner las pilas para hacer mejor las cosas, ¿no? Y los países que más contaminan tienen que ser los que tengan prioridad, digamos, en acelerar su transición energética. Y también hay algunos instrumentos que van apoyando, ¿no?, a la convención. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿no?, deben conocer, la FAO. Esta institución lo que hace es desarrollar estrategias y programas que apoyan a los agricultores a adaptarse a los efectos del cambio climático. Ya, muy importante, promueve prácticas resilientes, tiene orientación técnica también para medir y reportar emisiones, también financia, también, ¿no? Coloca financiamiento para poder avanzar en los países, ¿no? Genera proyectos. Entonces, esta es una institución que tiene un brazo de apoyo a la Convención Marco y está muy relacionada con el tema de agricultura. También tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ¿no?, que él tiene un enfoque, proporciona más un análisis científico y apoyo técnico para la implementación de las políticas climáticas que son desarrolladas a nivel global. Entonces, hace evaluaciones ambientales, también trabaja mucho en el desarrollo de capacidades, ¿no? Apoya a los países en desarrollo a poder fortalecer la capacidad para implementar estrategias climáticas, cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, estas 2 instancias son unas de las más importantes en temas de agricultura que apoyan a la Convención Marco. Pero me quiero centrar más en esta otra institución que le da un soporte a la Convención Marco y es el Fondo Verde para el Clima. Como habíamos visto al principio, que nos podemos comprometer, podemos monitorear, podemos coordinar, pero ¿qué pasa si no tenemos dinero para poder hacer realidad todos esos compromisos, toda esa ambición que tenemos por avanzar, pero no tenemos presupuesto? Y es aquí donde entra en juego el Fondo Verde para el Clima. ¿Cuáles son sus características? Lo que busca este fondo es movilizar recursos para financiar iniciativas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, promuevan la adaptación al cambio climático y protejan los ecosistemas. Entonces, ahí está un fondo que puede promover estas iniciativas. Esta agricultura resiliente que hablamos al clima, que viene con tantos proyectos, con tantas ideas, pueden ser financiadas a través de estos recursos que tiene el Fondo Verde para el Clima. Uno de los mayores aportes del marco internacional es el financiamiento que se otorga a los países y comunidades agrícolas para que puedan adaptarse a los efectos del cambio climático. ¿De dónde salen los fondos? Ustedes dirán, pero ¿y quién pone? Bueno, los países desarrollados son los que van comprometiendo fondos para esta institución. Por ejemplo, Estados Unidos ha comprometido $3,000 millones para asegurar un financiamiento de proyectos para países en desarrollo, ¿no? No es poco, estamos hablando de $3,000 millones, no es un montón. También la Unión Europea se suma a esos fondos y son fondos en realidad concursables que uno puede acceder
¿Quiénes pueden acceder a estos fondos? Gobiernos nacionales, también gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales que trabajan con proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. También instituciones del sector privado, empresas que desarrollan tecnologías o proyectos sostenibles pueden acudir. Entre los ejemplos de proyectos que han sido financiados por este fondo están sistemas de riego eficientes, que ya hemos hablado, ¿no? Es tecnología para usar el agua de manera más eficiente y especialmente se dan en áreas que son afectadas por la sequía. También ha habido desarrollo de semillas resistentes, que son proyectos que han financiado la investigación y el desarrollo de semillas más resistentes a las sequías, a las heladas o a las inundaciones, que aseguren que los cultivos sean más fuertes ante todos estos cambios climáticos. También otros proyectos que han sido financiados, la construcción de infraestructura, por ejemplo, diques, sistemas de drenaje que protegen los campos de las inundaciones, ¿no? Todos este tipo de proyectos que les pongo como ejemplos han sido financiados por un fondo verde. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el gobierno nacional tenga una estrategia de transición energética, de apoyo donde estén proyectos para la agricultura resiliente, ¿no? Y ahí en estos proyectos se integren las iniciativas público-privadas, ¿no? Ambas. Y con esto el Estado Nacional puede ir a buscar los fondos para diferentes proyectos que hayan sido elegidos. Ese es como que el ideal. Pero no quita que un gobierno local pueda hacer un proyecto y presentarlo de manera directa al Fondo para el Clima. También eso es posible. O que una ONG pueda presentar un proyecto para un determinado sector agrícola. También es posible hacer esta conexión para poder acceder a esos fondos y beneficiarse con estos incentivos. Así que ahora voy a hacerles ver un video de cómo este Fondo Verde para el Clima ha podido financiar a Cuba alrededor de 119 millones de dólares, ¿no? Para que ustedes puedan ver ya en la práctica cómo se da eso. Si no se escucha, por favor, me van a avisar. Yo ya lo pongo. Bueno, ahí está un pequeño resumen de en lo que iban a ser gastados estos 119 millones de dólares, ¿no? Han visto una variedad de proyectos, silvicultura, desde maquinaria, ¿no? Nueva maquinaria que sea más resiliente con el clima, semillas, agroforestería, ¿no? Un proyecto completo para utilizar 119 millones de dólares, pero que cambia la estructura de la agricultura, ¿no? Del trabajo. Lo hace más avanzado, ¿no? Estamos avanzando sobre esa línea. Y con esto voy a cerrar esta parte del marco institucional internacional. Espero les haya quedado
claro todas estas organizaciones, está en su cabeza todo este organigrama que les he mostrado. Y vamos a pasar ahora a la cuarta parte, que es el trabajo decente y cambio climático. ¿Qué es trabajo decente? No sé si alguno de ustedes quiere participar y ¿qué le resuena el trabajo decente? ¿Qué es un trabajo decente? ¿Qué sería para ustedes un trabajo decente? ¿No hay nadie por ahí que quiera participar? Bueno, hay tres particularidades, digamos, que podrían caracterizar un trabajo decente. Primero, se habla de ingresos justos, ¿no? Que el trabajo que yo estoy haciendo me dé una retribución justa, justa con el esfuerzo que tengo, con las capacidades que tengo también, las competencias, ¿no? Esté acorde a todo lo que estoy desarrollando. También que nos dé seguridad, la seguridad no solo dentro del trabajo, que es la seguridad industrial, sino que también nos dé una seguridad dentro del trabajo. Y si va a haber algún tipo de, en algún momento, desempleo, nos dé también alguna seguridad ahí social. Y el tema del desarrollo personal, que se trata básicamente de que nos permita seguir avanzando en las competencias y capacidades que tenemos de desarrollo cada una de las personas, ¿no? Que no me quede solo haciendo lo mismo, sino que este trabajo me permita dar algunos pasos más. En esas tres particularidades se reduce un poco el trabajo decente, ¿no? Que es, aquí tenemos una definición, aquel que proporciona ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal y social, libertad para que las personas expresen sus preocupaciones, se organicen y participen en las decisiones que afectan en sus vidas. Esta es la idea de tener un trabajo decente. Cuando decimos que haya más fuentes de trabajo, sí, que haya más fuentes de trabajo, pero que sean decentes, que tengan estas particularidades. Y la transición justa, la transición climática justa, nos habla de una necesidad de asegurar que nuestra economía esté baja en carbono, pero que esto no solo sea beneficioso para el medio ambiente, sino que también beneficie a los trabajadores, a las comunidades y promueva la justicia social. Entonces, los gobiernos no deben enfocarse solamente en que, bueno, vamos a hacer bajas emisiones y eso es lo que nos comprometemos, sino tienen que ampliar un poco más la mirada y hablar de maximizar oportunidades sociales y económicas que vienen de la mano con la acción climática. Y al mismo tiempo, minimizar los desafíos que nos afectan, ¿no? Por este cambio que estamos sufriendo. Entonces, vamos avanzando en esta línea, que es importante generar justicia social a partir de la transición energética. ¿Cuál es el impacto, digamos, del cambio climático en la agricultura? Primero tenemos la creación de empleos verdes, ¿no? En un momento los vamos a ver. Esta es una gran oportunidad que se va generando con la lucha contra el cambio climático. Vamos obteniendo nuevos empleos y además queremos que estos empleos verdes sean decentes, con las particularidades que ya hemos hablado. También tenemos una agricultura resiliente y sostenible. Tenemos que ir avanzando en esta línea de tener este riego que es eficiente, estas nuevas semillas, estas nuevas formas igual de cultivo que podemos llegar a proponer en nuestros países. Y finalmente, la transición justa, nadie se queda atrás. Es que todos nos vamos a beneficiar de la transición. Esa es la idea. Y también no dejar atrás a las comunidades. Las comunidades son las más afectadas con el cambio climático. Hemos visto que ellas también viven de los alimentos que van produciendo junto con ellas y además ya nos vamos a ver del tema de los minerales que necesitamos para la transición energética, ¿no? Que ya es otro punto un poco más allá, un foco más allá. Hablamos, por ejemplo, del litio, del cobre,
que nos sirven para generar las baterías y estas baterías para transición energética, pues ahí las directas afectadas son las comunidades, porque en los alrededores es donde se realiza esta minería para la transición energética. Entonces, no las vamos a dejar tampoco atrás. Tendremos que generar para ellas también empleo y también un beneficio de toda la explotación que se hagan de estos minerales para la transición energética. Entonces, estos 3 puntos es muy importante que los tengan en su cabeza. Con la transición energética vienen empleos verdes, vienen nuevas formas de hacer la agricultura y queremos transición justa, que beneficiemos todos. ¿Qué son los empleos verdes? ¿No? Son trabajos que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente, ¿no? En sectores tradicionales como nuevos. Aquí les tengo unos ejemplos. Vamos a necesitar con esta transición instaladores de paneles solares, por ejemplo, esos perfiles técnicos en turbinas eólicas, arquitectos sostenibles, que son estos arquitectos que diseñan los edificios y les ponen el tema de eficiencia en el agua, con los baños, y también están llegando a ser inclusive viveros pequeños dentro de los mismos espacios, digamos, que hay de terrazas pequeñas y ese tipo de diseños que ya se están haciendo, que es una especialidad para los arquitectos, por supuesto, constructores de edificios verdes, los planificadores de transporte urbano, el tema de desarrolladores de vehículos eléctricos, que hoy día es un boom, el tema de vehículos eléctricos, ¿no? Es donde más se está dando la transición, diría yo, energética, es en el cambio de los parques automotores, que esto está más en China, en Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿no? Todavía nosotros no estamos no nos hemos subido todavía a ese tren de vehículos eléctricos. Hablando de la agricultura, podemos tener los agricultores orgánicos, ¿no? Estos agricultores orgánicos se dedican a cultivar alimentos y criar animales utilizando métodos sostenibles y naturales que promueven la salud del suelo, los ecosistemas y las personas. Entonces estamos ahí hablando del uso de fertilizantes naturales, control de plagas y enfermedades igual de manera natural, rotación de cultivos, producción de alimentos sin transgénicos, conservación del agua, ¿no? Otro empleo interesante, especialistas en agroforestería, ¿no? Que habla de lo que es combinar los cultivos con árboles en el mismo terreno. Entonces, los árboles proporcionan sombra, reducen la erosión del suelo, mejoran la retención del agua y aumentan la biodiversidad. Y ha habido un ejemplo muy interesante de esto en Costa Rica, ¿no? Donde se han combinado cultivos comerciales del café con árboles frutales. Entonces, los árboles no solo proporcionaban sombra, sino que eran cruciales para la calidad del café. También mejoraban la fertilidad del suelo mediante la fijación del nitrógeno, reducían la erosión y conservaban la humedad del suelo. Así que es muy interesante estas prácticas que se están empezando a dar. Igual en Costa Rica ha habido una herramienta que se llama Proyecto de Pago por Servicios Ambientales. ¿De qué trataba eso? Es que se incentivaba a los agricultores a adoptar prácticas sostenibles como la agroforestería. Es decir, se les daban pagos por mantener árboles en sus tierras y esto hacía que se reforzara la integración de la producción agrícola y la conservación de los ecosistemas forestales, ¿no? Estas herramientas se las da por un determinado tiempo, digamos, pero que están funcionando y se están aplicando. También tenemos otro empleo verde que es el especialista en agroecología. Este especialista ya trabaja en implementación de prácticas agrícolas que integran principios ecológicos para la producción de alimentos, ¿no? Los agroecólogos, se dice, promueven la biodiversidad, la sostenibilidad, la resiliencia de los sistemas agrícolas, utilizan métodos de rotación de cultivos, la gestión ecológica de las plagas, ¿no? Son nuevas especialidades que se van dando ya
en el tema de agricultura. Otro es ingeniero agrónomo especializado en sostenibilidad. Este perfil, digamos, de persona implementa tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el impacto ambiental. También hay consultores en certificación de agricultura sostenible, técnico en producción de energía renovable en granjas, ¿no? O sea, si empiezan a ver de qué se trata estos empleos verdes y a buscar capacitación bajo estas líneas, van a encontrar una diversidad de nuevas profesiones, especialidades que se están empezando a dar, y aquellas que también les puedan interesar pueden recurrir a estos programas que dan de financiamiento para avanzar en la implementación de estas cosas, ¿no? La verdad es que es muy interesante y muy amplio el tema de cómo la transición energética está trayendo muchas oportunidades a todos los países y tenemos que conocerlas para poder tomarlas, ¿no? Porque si no las conocemos, pues vamos a estar manteniéndolos al margen. Componentes para mitigar los impactos del cambio climático y lograr la transición justa. Así que hay 5 claves, digamos, que tenemos que ir llevando adelante para lograr que tengamos esta transición justa. El primero está en relación a la protección de los derechos de los trabajadores. ¿No? Que ya hemos dicho, asegurar que los trabajadores tengan acceso a empleos decentes, con condiciones laborales justas. Y también que los trabajadores mantengan un diálogo entre los gobiernos empleadores para la elaboración de planes nacionales. Es muy importante en el tema de transición energética contar con el apoyo del gobierno. Por ejemplo, se pueden dar subsidios a prácticas sostenibles. Es decir, en mi caso, en Bolivia estamos con un problema tremendo del diésel. No tenemos dinero para comprar diésel. Pero el gobierno podría ahora implementar subsidios, por ejemplo, para plantar ciertas semillas que nos den más adelante biodiesel, ¿no? Entonces subsidiamos eso, damos el lugar, damos las semillas, ponemos bajo precio con tal de que empiece a generarse esos cultivos que en un mediano plazo pueda cambiar nuestra matriz energética y dejemos de comprar el diésel y podamos utilizar el biodiesel. Entonces ahí necesitamos un apoyo del gobierno. También el tema de seguros agrícolas ante desastres climáticos, que algunos países ya lo van implementando, ¿no? Que uno puede pedir un seguro al gobierno y que cuando pierde toda una cosecha, ese seguro se activa para que el gobierno pueda resarcir estas pérdidas que van teniendo por efectos del cambio climático. Formación y capacitación para prácticas sostenibles. Es promover la educación, la capacitación de los trabajadores para que vayamos implementando estos nuevos perfiles de los que les he hablado. Optimizar el uso del agua, preservar la salud del suelo, reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Es algo que igual se va fomentando a través del gobierno y también tenemos varias ONGs que van en esta misma línea. Transferencia de tecnología. Facilitar que los trabajadores adopten prácticas y tecnologías más sostenibles. Los sistemas de monitoreo climático, inclusive la maquinaria agrícola, que puede ser más eficiente y menos dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? Que eso necesita igual una política gubernamental grande que hable de que empezamos a importar otro tipo de maquinarias que trabajan con combustibles que son verdes y dejan de trabajar con diésel y dejan de trabajar con gasolina, y estas importaciones las hacemos con un costo cero por un determinado tiempo, y así vamos cambiando toda esta maquinaria. Es igual una política gubernamental de apoyo. Y el fortalecimiento de la cooperación internacional, ¿no? Que es muy importante permitir que los trabajadores de distintas partes del mundo vayan compartiendo experiencias y soluciones ante problemas climáticos similares, ¿no? Y ahí tenemos varias redes de cooperación agrícola, ¿no? Donde compartimos lecciones aprendidas, qué ha funcionado, qué no, dependiendo del lugar donde se encuentran, y que sirven para todos, tanto buenas como malas lecciones. Ahora pasamos a ver la relación del Acuerdo de París
trabajo y la resiliencia climática. Y es que el Acuerdo de París cita dentro de todo su cuerpo que la transición justa y el trabajo decente son elementos esenciales para responder al cambio climático. Y también nos habla de que hay que promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que incluyen la protección y transformación de los sistemas agrícolas. Esto está mencionado dentro del Acuerdo de París. Entonces, en función a los años, se van creando programas que apuntan directamente a estos objetivos. Por ejemplo, tenemos un programa de trabajo justo que está creado dentro del marco del Acuerdo de París, donde se ven políticas para que haya un trabajo decente, cómo se puede crear trabajos que tengan todas estas condiciones. Y en el tema de agricultura, tenemos un programa que es el programa de trabajo de Coronibia. Este programa de trabajo Coronibia ha sido creado en la COP23, en el 2017. Es el primer programa que aborda directamente los desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas frente al cambio climático. ¿Ya? Entonces, quiero que vean que el Acuerdo de París menciona varios objetivos que tiene que tener el cambio climático. Y según va avanzando los años, cada uno de estos objetivos ya se va volviendo un programa definido de apoyo. Y este programa ya empieza a tener herramientas, ya empieza a tener instituciones. Este de Coronibia es específico para la parte de agricultura. Se creó en el año 2017 y que aborda la relación entre la agricultura y el cambio climático. Promueve la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, mejorando la productividad mientras se van reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Son dos áreas principales en las que se centra. La adaptación, por un lado, que es ayudar a los agricultores a adaptarse a nuevas condiciones climáticas, lo que hemos hablado, las sequías, las inundaciones, los cambios en los ciclos de cultivo, ¿no? Cómo adaptarse mejor a esto que tenemos presente. Y la mitigación, que es, vamos a empezar a reducir los gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, pero sin comprometer la seguridad alimentaria ni la productividad agrícola. Entonces se centra en estas dos líneas, y aquí hay un portal que me ha parecido súper interesante, ¿no? Donde permite a los países compartir información sobre las experiencias que van teniendo sobre la agricultura y el cambio climático. Es un portal que es abierto, ustedes ingresan ahí y ahí van viendo toda esa información relevante, actualizada además, de toma de decisiones de los países. Entonces ahí compartimos lecciones aprendidas y es este lugar ya que se ha creado, digamos, dentro de la convención, dentro del Acuerdo de París, para abordar el tema específico de la agricultura y del cambio climático. Son varias las áreas que se toman en cuenta en el programa. Tenemos suelos, ¿no? Mejorar los suelos, gestión sostenible de los suelos, la gestión del agua, por supuesto que es importante, los cultivos resilientes, que hemos hablado de las semillas resistentes, la agroforestería, que es árboles más sistemas agrícolas combinados, los sistemas ganaderos sostenibles, ¿no? Que se habla de reducir las emisiones del metano, ¿no? Que se tiene a través de la ganadería, mejorar la gestión del estiércol, desarrollar sistemas ganaderos más eficientes, más sostenibles, que impacten con el medio ambiente, la seguridad alimentaria, ¿no? Producción tiene que ver esto directamente con la producción de alimentos, que se garanticen prácticas agrícolas mejoradas, compatibles con mejores productividades, que realmente nos aseguren tener el alimento en nuestros países. ¿Qué beneficios destaca este programa de Coronibia? Obviamente mejora la resiliencia, la adaptación, ¿no? Los agricultores pueden adaptarse mejor a los impactos climáticos. Mejoran también la productividad, son prácticas que estamos
dándole sostenibilidad. También aumentan la eficiencia, la productividad agrícola, el financiamiento y la tecnología, ¿no? A través de la Convención Marco de las Naciones Unidas, los agricultores pueden acceder a recursos financieros, a tecnología que les permita implementar, hacer reales estas prácticas. La mitigación de impactos, reducir los gases de efecto invernadero, que siempre serán parte de estos programas. Y aquí tenemos la implementación, cómo se implementa el programa. Como habíamos dicho, tenemos la Convención Marco. Esta secretaría es la que se encarga de hacer estas reuniones para abordar el programa. Y estos dos órganos subsidiarios, que son los asesores, también proveen de información valiosa para este programa. Inicialmente, lo que se ha hecho es recurrir a la colaboración de gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil para compartir buenas prácticas y tecnologías y conocimientos entre los países. O sea, este ha sido como un primer paso. El desafío es volver estas prácticas como que darles una implementación en las acciones climáticas, ¿no? Este sería el segundo paso que está pendiente. Hasta ahora ha habido mucho compartir, pero ahora hay que pasar a la implementación, ¿no? A la elaboración de directrices para que estas buenas prácticas lleguen a todos los países. Se realizan reuniones periódicas, ¿no? Donde se van evaluando los avances. Esto es quiero que igual noten que estas reuniones son al margen de la COP, ¿no? La conferencia de partes se lleva a cabo en un determinado plazo y momento del año, pero la implementación de estos programas, como el de Coronibia, tienen reuniones durante el año y reuniones en espacios virtuales, en espacios presenciales o en espacios como híbridos, donde van hablando, van viendo cuáles serían los siguientes pasos, van actualizando estrategias, ¿no? Y se va moviendo de esa manera todo este compartir de información. La OIT, el programa de Coronibia y el trabajo decente, ¿no? Que también están, no son objetivos directamente relacionados el que puede tener la OIT con el programa de Coronibia, pero se complementan. Porque el rol de la OIT es garantizar condiciones de trabajo justas y dignas para todos los trabajadores del mundo, ¿verdad? Y cuando hablamos del sector agrícola, también hablamos de nuevos empleos. Entonces, ahí entra transversalmente el trabajo de la OIT, que estos empleos verdes sean decentes. Pero por otro lado tenemos cómo el cambio climático está afectando al trabajo de los agricultores y está en algunos casos haciendo que este trabajo sea de mucha dificultad y que corra riesgos. Entonces, ahí también tenemos otra transversal del trabajo de la OIT en hacer que estas adaptaciones puedan llevar a tener mejores trabajos, digamos, más decentes en función al cambio climático. ¿Cuáles son las funciones principales de la OIT, digamos, dentro del programa de Coronibia, ¿no? Estas transversales que les digo. Primero, había un desarrollo de directrices que establecen principios y recomendaciones para asegurar que los cambios en la economía y el empleo se realicen de manera equitativa. Y esta lectura les he dejado, debe estar en la plataforma, que es corta, son 13 o 14 hojas, pero que dan un marco bien claro de cómo se debería ir transitando hacia el cambio climático en compañía con empleos. También las condiciones de trabajo en un contexto de cambio climático que establecen estándares, dice que protegen los derechos de los trabajadores, ofreciendo seguridad laboral, ingresos justos y acceso a medidas de protección social. Lo que les decía, vamos cambiando, los trabajos se vuelven volver inseguros dentro de la agricultura y la OIT habla de que debe haber buenas condiciones, ¿no? Se encarga de velar por esto. Otra función de la OIT dentro del programa de Coronibia es esta transición justa hacia la agricultura sostenible que asegure que los cambios se creen empleos dignos, oportunidades de trabajo sostenible.
seguridad y salud ocupacional. Los trabajadores agrícolas se enfrentan a nuevos riesgos laborales, se trabaja para mejorar las condiciones de salud y seguridad. Y finalmente el apoyo a los pequeños agricultores y trabajadores informales con la implementación de prácticas agrícolas resilientes. Estas son las líneas en las que la OIT se integra o cruza transversalmente a este programa de Coronibia que se desprende del Acuerdo de París. Entonces, para cerrar ya un poquito la presentación, quisiera que vean que el marco institucional es de vital importancia para el sector agrícola, porque está proporcionando este financiamiento, esta tecnología, esta formación, estas políticas que ayudan a todos los agricultores a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Es un espacio que facilita la colaboración global, ¿no? Que asegura que los agricultores puedan continuar produciendo alimentos en condiciones climáticas que cada vez se están poniendo más hostiles, más difíciles, ¿no? El cambio climático no es algo que solo nos está afectando en el presente, sino es algo que tal vez se va a intensificar en el futuro, en función a si los países van retrocediendo y van cumpliendo sus compromisos, o quizás no lo hacen. Entonces, en esto, el marco institucional hace que los trabajadores agrícolas puedan estar mejor preparados para lo que va a venir, que aprendan a adaptarse a las condiciones cambiantes, que se vayan asegurando de que sus prácticas agrícolas van a ser más sostenibles en el largo plazo, porque es difícil que podamos retroceder todo lo que está pasando a nivel de cambio climático, sino, como habíamos dicho, hay que adaptarse y hay que pensar en un futuro, qué es lo que viene y adelantarse. Y este marco institucional internacional da estas posibilidades de poder encontrarse, de poder compartir información, de poder acceder a tecnología, a financiamiento. Y hasta aquí llego con la presentación. Ahora me gustaría ver si hay algunas dudas, preguntas o apreciaciones. ¿Qué les ha parecido? A ver, cuéntenme si están ahí. ¿Verdad? No los veo a los muchachos. ¿Dónde está William? Que estaba Una para pregunta, está. doctora. Con todo gusto, William. ¿El Fondo Verde sí cuenta con el apoyo y el respaldo de los países en el cumplimiento de los compromisos para aportar esos recursos y que se inviertan en los países que los requieren? Sí, sí, y hay muchas experiencias que se han dado en cuanto al acceso a estos fondos, ¿no? Sí, sí hay. Y como les decía, el ideal es que venga por parte de una estrategia nacional, el ideal, pero también pueden ser solicitados estos fondos para proyectos específicos de gobiernos locales, de empresas privadas, de ONGs, siempre que tengan que ver con este objetivo de mitigar los gases de efecto invernadero, de adaptarse al cambio climático, ¿no? Es importante que trae este objetivo y es evaluado, tiene unas fases, digamos, por las que el proyecto tiene que pasar y luego se hace un desembolso y seguramente se hacen auditorías para ver la aplicación de estos recursos. Gracias, doctora. ¿Cómo acceder a ellos? ¿Hay algún formato, alguna ruta en ese sentido? Por ejemplo, puedes acceder a ellos a partir de la FAO. La FAO es un organismo que acreditado para poder canalizar estos recursos. Gracias. Con todo gusto, William. A ver, ¿alguien más que quiera alguna pregunta, comentario?
Pierre Clay, adelante. Hola compañera, ¿cómo está? Acá desde Colombia. No, era una pregunta en términos de, digamos, de los ajustes a las contribuciones nacionalmente determinadas que usted puso hace ya un ratico atrás, que había habido algunos ajustes. Por lo menos en el terreno sudamericano, cómo está eso? ¿Quiénes han avanzado más? ¿Quiénes han avanzado menos? ¿Qué sabemos alrededor de eso? Gracias, Pierre Clay. Bueno, em, nuestro bloque de países tiene, ¿cómo podría decir? Un poco más limitado el, el acceso, o el planteamiento de estas políticas a niveles nacionales. Es decir, no tenemos grandes compromisos, ¿ya? Son proyectos que vamos realizando, pero no hay una estrategia que tú digas así grande de realmente cambiar una matriz energética, ¿no? O sea, estamos avanzando de a poco, como te había dicho, Perú, por ejemplo, hace mucho énfasis en sus bosques, Ecuador está mucho más eh, abocada al tema de energía renovable y la hidroeléctrica, ¿no? Pero no hay estrategias que sean muy agresivas, digamos, de estos cambios, pero se pueden proponer, por eso es que es importante que los actores, digamos, en tu caso ustedes, que es la parte de agricultura, que deben tener ciertas organizaciones, empiecen a preguntar sobre estos programas y cómo ustedes pueden adherirse en la formulación de estos programas nacionales. ¿Cuál sería el canal para que ustedes puedan proponer sus preocupaciones? Primero, exponer qué es lo que está pasando, luego ver qué oportunidades pueden haber y a través de ello intentar canalizar sus proyectos dentro de un programa nacional. Eso sería, digamos, una ruta directa para avanzar con la transición energética y beneficiarse de las oportunidades y acceder a los fondos de financiamiento, por supuesto, ¿no? A veces esperar que el gobierno ponga las cosas es como que hay que adelantarse, ¿no? Hay muchas posibilidades de trabajo, de generación de empleo. Em, Quisiera darles como un ejemplo un poco más claro para que vean esta ruta, que a veces uno puede verla como imposible, ¿no? O sea, como que no, ¿cómo voy a acceder a un financiamiento externo? O sea, no tengo capacidades de repente para formular un proyecto, pero realmente, si ustedes tienen una idea y están organizados como un gobierno local, pueden canalizarla a través de ONGs, la FAO, también la Unión Europea tiene fondos directos para ello y estas organizaciones se encargan de darles también un asesoramiento para el proyecto. O sea, no es como un sueño o algo que no es imposible de llegar, pero hay que tener esta motivación y esta organización para dar estos pasos de qué es lo que podríamos hacer para mejorar el trabajo en la agricultura, empezar a entrar a estos espacios, empezar a leer estas lecciones aprendidas de los países y ver qué oportunidades vamos teniendo para poder canalizarlas. No hay forma de que participemos de la transición energética si no vamos teniendo y adquiriendo los conocimientos necesarios sobre lo que podemos hacer. Entonces, hoy han visto en la información que les he pasado cómo está el marco institucional que ofrece todas em, la cancha rayada, ¿no? De la transición. Así estamos, esto hay, esto no hay, pueden acceder, se está trabajando en los países, tenemos que empezarnos a juntar de manera regional, compartir información y está ahí para que ustedes puedan tomarla, puedan embarcarse en este tren que no tiene retorno, sino es que solo para adelante y mirar a futuro en que esto se pueda hacer realidad en su sector.
Creo que eso es lo que me nace decirles ahorita con toda la información y esta investigación que he hecho para ustedes. Gracias, Hernán. Muchas gracias, profesora Sandra Sánchez. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar ahí. Damos por concluida la sesión. Buenas noches.